título de la prédica esta semana es Cementerio, Hospital o Cárcel. Imagínate. ¡Ah! ¡Ah! A la cárcel. A la cárcel, ¿no? Si tuviéramos que elegir, a la cárcel, ¿no? Esos son lugares donde Dios, o sea, son lugares donde muchos encuentran a Dios. ¿Es cierto? Y hoy vamos a hablar de eso, de los lugares donde Dios se hace presente en nuestras vidas. Vamos a hablar un poco de la cabezonería del ser humano, de lo que nos cuesta entender que somos seres limitados y que Dios es el que tiene que ser el centro de nuestras vidas, ¿no? Muchas veces la vida nos tiene que romper, incluso cuando todo se derrumba es cuando Dios nos habla. Y es así. La cárcel, el hospital o el cementerio pueden predicar en nuestras vidas la palabra de Dios, para que veáis. Hay lecciones que se aprenden únicamente cuando se sufre. Y es así, es cierto. Cuando el hombre descubre que no es Dios. Muchas veces, cuando nos pasa todas estas cosas malas, descubrimos que no somos dioses, descubrimos que somos seres limitados, descubrimos que sangramos, descubrimos que podemos tener enfermedades, que podemos sufrir dolor. O el día que entendí que era vulnerable. Esos podrían ser los títulos de la prédica de hoy. Y hoy vamos a hablar de eso. Hay personas que no oran en su vida, hasta que reciben una llamada del hospital. Es así. Yo por mi trabajo veo pues muchas tragedias y siempre la gente cuando le pasa una tragedia pues se acuerda de sus familias, se acuerda de momentos, ¿no? Y muchas veces muchos se acuerdan de Dios. Muchos se acuerdan de Dios. Pero tiene que sufrir una tragedia en su vida para acordarse uno de Dios. Y en el día de hoy tenemos que ser responsables y saber que no hace falta que nos vengan esos momentos malos para acordarnos de Dios. Hay que tener a Dios siempre en el centro de nuestras vidas, ¿no? Entonces hay personas que nunca buscan a Dios hasta que están frente a un ataúd. Vas a un entierro y ahí es cuando ves que ha fallecido alguien que tú quieres, ahí es cuando ves que la vida no va de broma, que la vida es seria y que la vida te va a pasar la factura y que el siguiente no sabemos quién puede ser, pero sabemos que viendo el ataúd del familiar que hemos querido toda la vida, nuestros padres, nuestros hijos, etc., vemos que la vida es limitada. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que plantear muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que no hace falta ver un ataúd o ir a un entierro de un ser querido para saber que la vida tiene fecha de caducidad. Hay personas que se sienten invencibles, sobre todo la gente joven. Tú hablas con un joven, le hablas de Cristo, yo no quiero esas cosas, tal. ¿Por qué? Porque tiene energía, porque se siente con salud, con fuerza. Y yo en el día de hoy tengo que decir a la gente joven que sí, uno es joven hasta cuando llega la vejez. Uno es joven hasta cuando puede llegar un accidente. Entonces no tienes por qué ser mayor para empezar a venir a la iglesia o acercarte al Señor. Dice, el ser humano vive creyendo que controla su vida, ¿o no? Hacemos planes, ¿o no? La semana que viene voy a hacer esto, en verano voy a hacer lo otro, voy a viajar o voy a hacer no sé qué, ¿no? Al final pensamos que controlamos nuestra vida y siempre vamos controlando los horarios, controlando las cuentas, controlando los negocios que podemos tener, controlando las apariencias, pero basta una sola noticia mala, una enfermedad, una traición, un accidente, para descubrir que somos frágiles, Muchos creen o creemos que somos fuertes hasta que la vida nos toca donde más nos duele. Es una frase bastante que resume todo esto, ¿no? La Biblia no enseña que el dolor sea bueno. También le tengo que decir una cosa. La Biblia no enseña que el dolor sea bueno, pero sí enseña que muchas veces Dios usa una crisis para despertarte a ti. ¿Es así?
Cuando todo te va bien, cuando tienes salud, cuando tienes joven, cuando eres joven, cuando tienes dinero, cuando no te falta nada, no nos acordamos de Dios. No nos acordamos de Dios. Tiene que venir algo malo o tener alguna carencia en nuestra vida, o trabajo, o salud, o que nos falte un familiar, etcétera, para acercarte más al Señor. El hombre se acuerda de Dios cuando descubre su fragilidad. ¿Es así? Si no, la iglesia estaría llena de gente súper joven. ¿Es verdad? La gente joven estaría aquí en vez de estar por las noches de fiesta, etcétera. Iría a la iglesia porque si supieran que son frágiles, serían más conscientes de la fragilidad y serían más para venir a la iglesia, ¿no? Eclesiastés 7.2. Eclesiastés 7.2 nos dice, mejor, fijaos lo que dice este versículo, fijaos lo que dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. O sea, te dice la Biblia que es mejor ir a la casa del luto, ¿no?, que a la casa del banquete. Y fíjate, dice, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Es impresionante el versículo este. Salomón está diciendo algo muy sorprendente y dice que un entierro enseña más que una fiesta. ¿Por qué? Porque en una fiesta el hombre se distrae o la mujer se distrae, se ríe, etc. Pero en un entierro el hombre que va o la mujer que va reflexiona, ¿o no? Te sientas, todo es silencio, todo es tristeza, y ahí es donde el Señor trabaja en ti, porque te hace reflexionar. Y Eclesiastés 7.2 tiene toda la razón. Dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Y fíjate, dice, el que queda vivo, o sea, el que va, ¿no?, lo pondrá en su corazón, como diciendo, guau, es una lección impresionante de la vida, ¿no? En una fiesta uno se siente eterno, disfruta. En un funeral uno recuerda que va a morir también. Y ahí es donde tenemos que reflexionar, ¿no? El cementerio tiene una predicación que nadie puede ignorar. ¿O no? Yo estuve hace poco en un entierro de una tía mía. Era una mujer, pues, súper intensa. Súper intensa. Falleció a los 90 y tantos años, ¿eh? Tuvo una vida larga, pero era una mujer hasta el último momento súper intensa. Y a mí me enseñó esa reflexión, verla ahí, ya que había fallecido en el ataúd, me enseñó a decir, ¡buah! Con esa intensidad, con esa energía, mira dónde está, ¿no? Al final todos pasaremos por aduanas, como digo yo. Pagaremos el ticket, ¿eh? Y lo importante es que sepamos que vamos a pasar por ahí, pero que tengamos la paz de saber con quién nos vamos. Eso sería interesante, ¿no? Entonces, cuando ves un ataúd, entiendes algo. El dinero no te salva. ¿Lo entiendes o no? El trabajo, ese que te gusta tanto y que tal, tampoco te va a salvar. Oye, no quiero morir porque yo estoy trabajando. mañana tengo que ir a trabajar, no me puedo morir, ¿no? La fama no te salva. ¿O quién ha sido famoso y no ha fallecido? Sí, la leyenda se mantiene viva. Escucha, estás muerto, ¿no? La juventud, cuando ves un ataúd, no dura. O el cuerpo falla cuando ves el ataúd. O cuando ves el ataúd de una persona joven, ¿qué dices? La vida es corta, es inestable, no sabes cuándo te puede tocar, ¿no? Y ahí el hombre empieza a hacerse preguntas eternas. Y ahí empezamos a preguntarnos muchas cosas como, ¿qué hay después de la muerte? Esa es la pregunta top 10, la más que nos ponemos de decir, ¿qué hay después de la muerte? ¿O estaré preparado para morir? ¿O dónde estaría yo si muriera hoy? Eso también sería interesante. ¿A dónde me voy? Algunos te dirán, te irás a no sé qué, no sé cuánto. No, escucha, la Biblia te dice, cuando mueres, tienes juicio y te vas con el Señor o al otro lado. Así que elige, no te dice en un estado intermedio, no. Te dice lo que es la realidad, ¿no? Entonces hay gente que puede pasar meses sin entrar a una iglesia, o años,
Pero cuando muere alguien cercano, entonces buscan a Dios, quieren oración, quieren esperanza, quieren respuestas. Y muchas veces se me acerca la gente, ¿por qué el Señor permite el dolor aquí en el mundo? La Biblia te dice que en el mundo vamos a sufrir aflicción. ¿Pero qué te dice esa promesa? Que Dios ha vencido al mundo. Y si tú eres de Cristo, tú vences el mundo. Porque al final esto es caduco. Nuestra vida tiene fecha de caducidad, ¿no? El hospital nos recuerda que no somos invencibles. Cuando nos ponemos malos, ¿qué pasa? Pues nos vamos al hospital. El otro día me hice daño en el pie y ¿dónde estaba yo? Sentado en la puerta de urgencias ahí con unas muletas mirando a todo el mundo diciendo yo no tengo que estar aquí, ¿o no? ¿Os ha pasado eso? Es decir, ¿qué hago yo aquí? Y con el pie hinchado que lo tenía y yo ahí sentado decía yo no tengo que estar aquí. Yo quiero estar en mi casa, ¿no? Eso es lo que nos pasa a todos. Muchas veces tenemos que sufrir eso para decir, es que somos vulnerables, es que nos podemos hacer daño, es que la enfermedad puede tocar nuestras vidas. Y ahí la puerta de urgencia es el juez implacable. Es donde tú te pasas horas y horas, porque te pasas horas y horas ahí esperando y diciendo, madre mía, qué limitado soy, qué carnal soy, ¿no? Salmo 103, 14 nos dice lo siguiente, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Madre mía, Señor. Entonces vivimos en una generación que idolatra la fuerza, el sé tú mismo, todo lo que pienses lo vas a conseguir, te lo vas a proponer todo, ¿no? La gente presumimos de qué, de salud, de gimnasio, de dinero, de éxito, de juventud, ¿no? Pero basta solo un diagnóstico médico y toda la arrogancia se cae en segundos. Cuando te dan ese notición, ¿no? Un dictamen médico puede derrumbar el orgullo de toda una vida. Hay personas que se reían de la oración. Yo no necesito a Dios, yo tal. Pero muchas veces están postrados a punto de morir y están pidiendo a Dios que les salve o a Dios que se vayan con él, ¿no? Entonces el orgullo de decir, no, yo no quiero oración, yo no necesito a Dios. Hasta que escuchas, tenemos que hacer más pruebas. No me gusta lo que hemos visto, tenemos que hacer muchas más pruebas. O la enfermedad está muy avanzada y ya no se puede hacer nada. Ahí es cuando verdaderamente perdemos todo nuestro orgullo, toda nuestra vanidad humana y el Señor nos despoja y ahí es donde tenemos que coger y decir, bueno, esto está así. Y ahí es donde tenemos que decir, yo me voy con el Señor. Ahí es donde tenemos que sacar la fe, donde tenemos que sacar la certeza de que Dios nos va a dar vida eterna, ¿no? Y hay gente que se muere sin esa esperanza. Hay gente que se muere con su orgullo. Lo metemos en el ataúd con el orgullo. De decir, no, yo no creo en Dios, yo no creo en nada, ¿no? Entonces, en un hospital, la enseñanza que yo tuve el otro día, no importa qué coche conduces, cuántas ganas tienes de vivir, cuántos seguidores tienes en las redes sociales, porque todos terminamos igual, frágiles. La salud nos toca a todos. Y puedes tener mucho dinero, pagar los mejores médicos, pero la salud no se compra. No se compra, ¿no? La enfermedad tiene una manera brutal de recordarnos que somos humanos. Los achaques. Y muchas veces en esa cama de hospital la gente empieza a orar de verdad, por primera vez. Empieza a orar de corazón, ¿no? O también la cárcel. Es otra de las cosas, ¿no? Es otra de las cosas que también le hace ver a la gente que son limitados. Ahora están muy de moda los juicios que están saliendo con políticos que eran súper influyentes, que tenían mucho poder, que manejaban muchísimo dinero y se creían intocables. Y ahora muchos están sentados en el banquillo. Ellos seguramente cuando empezaron a hacer esas cosas, o presuntamente esas cosas, nunca hubieran imaginado haber acabado en el juzgado, siendo juzgados, ¿no? Lucas 15:17 nos dice lo siguiente sobre el hijo pródigo, en la parábola del hijo pródigo. Dice, y volviendo en sí, nos quedamos con eso, y volviendo en sí, el hijo pródigo al final
pues gastó toda la fortuna de su padre, etc. Pero hubo un momento que dijo, aquí en Lucas 15, 17 dice, y volviendo en sí, el hijo pródigo entendió quién era cuando lo perdió, ¿qué? Todo. Tuvo que perderlo todo para entender quién era. Que tenía un padre bueno, que lo tenía ahí y que lo iba a sustentar, ¿no? Hay personas que solo reaccionan cuando tocan fondo. Yo siempre digo, vamos a aprender de los errores de los demás. No aprendas de tus propios errores. Y la gente dice, no, yo prefiero equivocarme yo. No, si ves al vecino que se equivoca y le va mal tomando malas decisiones, aprende de él. No tengas que tocar fondo en tu vida para aprender las cosas, ¿no? Esa gente no escucharon los consejos, las advertencias, no escuchó a la familia, no escuchó incluso las predicaciones, pero llega el golpe. Llega el golpe y entonces vuelven en sí, como el hijo pródigo. Tenemos que ser así. Tenemos que ser así, de decir, tengo que perderlo todo, la familia, todo, para volver en sí. Yo creo que no, ¿no? Hay hombres que encontraron a Dios en una celda o en una sesión de rehabilitación de drogas, en una ruina económica, después de destruir su familia. Qué lástima, ¿no? Encontrar a Dios en esos momentos, ¿no? A Dios hay que encontrarlo en cualquier circunstancia, pero no tengamos que tocar fondo para poner a Dios por delante de todos nosotros, ¿no? No tengamos que perder gente, no tengamos que perder economía, etcétera, por nuestra cabezonería, ¿no? Entonces, no es porque Dios quiera destruirte o quiere destruirnos, no. A veces el orgullo humano solo se rompe con el dolor. Hay cadenas que terminan llevando a la libertad espiritual, ¿no? Por ejemplo, Pablo, ¿qué hacía? Fue encarcelado. Pablo fue encarcelado y estaba libre dentro de la cárcel, ¿no? Entonces tenemos que entender que Dios no quiere destruirnos, quiere despertarnos. No quiere nuestra destrucción, quiere despertarnos. Porque la meta no es condenar, sino llamar a arrepentirte, ¿no? Entonces Hebreos 12:6 nos dice, porque el Señor al que ama disciplina. Dios no disfruta viendo sufrir al hombre, pero sí ama demasiado al hombre como para dejarlo perderse espiritualmente. Y muchas veces son toques de atención. No digo que la enfermedad sea un toque de atención en un creyente, son procesos, todo el mundo vamos a pasar por procesos, ¿no? Pero muchas veces al orgulloso, pues permite que le pasen circunstancias para darse cuenta de su vulnerabilidad y encontrar al Señor, ¿no? A veces Dios permite caídas, crisis, sacudidas, pérdidas, para que el hombre levante la mirada, ¿a dónde? Al cielo, para que vea lo limitado que es uno, ¿no? Lo peor no es sufrir, lo peor no es sufrir. Lo peor es sufrir y aún así seguir lejos de Dios. Lo voy a repetir. Lo peor no es sufrir, ¿no? Lo peor es sufrir y seguir lejos de Dios. Así que el sufrimiento que podamos pasar nos acerque más al Señor y no nos aleje. Y las personas que no creen deberían replantearse que Dios existe verdaderamente, que es de necios negar la existencia de Dios, porque ya incluso en el diseño humano de nuestra existencia, cómo el Señor nos creó el ojo, cómo funciona un ojo, por ejemplo, cómo funcionan nuestros órganos, ahí no hay un hecho casual de evolución ni nada, ahí está un diseño divino, alguien superior que nos diseñó. Y la persona que dice que no es un necio, y lo siento, es un necio, ¿no? Entonces, Jesús es la respuesta del hombre quebrantado. Mateo 11:28 nos dice lo siguiente, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Jesús nunca rechazó al enfermo, al preso, al quebrantado y al caído. Al contrario, los buscó. Entonces ese es el momento, porque el Evangelio no es para las personas perfectas, es para nosotros que somos imperfectos. Jesús no hizo un evangelio, solo van a personas perfectas. No. El evangelio es para todos nosotros que cometemos errores, pecados y metemos muchas veces la pata, ¿no? Es para las personas que entendieron que necesitan salvación. Ese es el evangelio.
Entonces Dios puede hacer en un momento de quebranto lo que años de comodidad nunca lograron. Porque si estamos cómodos no nos acordamos de Dios. Eso lo puedo asegurar. Pero muchas veces la incomodidad, la escasez económica y todo eso nos hace ponernos las pilas en nuestra vida. Entonces, tal vez ha venido aquí alguien que ha venido después de un entierro o que ha sufrido una pérdida importante en su vida o que está viviendo una enfermedad propia o cercana o que está pasando una crisis económica o tal, o siente que su vida se derrumbó, ¿no? Y hay que escuchar esto, y escucha esto. No es casualidad que estemos oyendo este mensaje, no es casualidad que estés oyendo este mensaje. Dios nos está llamando, Dios te está llamando. Algunos buscan a Dios por amor, otros lo buscan después del dolor. Pero lo importante no es no morir sin haberlo encontrado. Entonces, no esperemos el hospital, no esperemos el funeral, no esperemos la ruina, no esperemos la cárcel, no esperemos el diagnóstico malo para reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos. Hoy es el día, Señor. Hoy venimos delante de ti reconociendo algo que muchas veces olvidamos, que somos frágiles. Creemos que tenemos el control. Creemos que somos fuertes. Creemos que somos jóvenes hasta que el dolor nos dobla. Creemos que no necesitamos a nadie hasta que una noche oscura nos hace mirar al cielo. Padre, hay personas aquí que han llegado heridas. Algunos vienen cargando lágrimas que nadie conoce. Otros están luchando con miedo, con ansiedad, con enfermedad, con problemas familiares, con batallas internas que están destruyendo su paz. Y quizá muchos han intentado llenar su vacío con todo menos contigo. Pero hoy tu palabra nos recuerda que el hospital, que el entierro, que la cárcel, que el sufrimiento muchas veces son alarmas del cielo, llamados desesperados de ti para despertar nuestra alma. Señor, no permitas que tengamos que ser destruidos para buscarte. No permitas que el orgullo nos aleje de tu presencia. Rompe hoy toda dureza de corazón. Rompe toda soberbia en nuestra vida. Rompe toda indiferencia espiritual. Haznos entender que sin ti no somos nada, porque el dinero no salva el alma, la fuerza no detiene la muerte, la fama no da paz y el mundo no puede sanar el corazón roto. Solo tú, Jesús, solo tú puedes traer esperanza al cansado, solo tú puedes levantar al caído, solo tú puedes sanar el alma herida, solo tú puedes dar la vida eterna. Padre, si alguien aquí está lejos de ti, tráelo de regreso. Si alguien está viviendo sin propósito, despiértalo hoy. Si alguien está a punto de rendirse, abrázalo esta noche. Y que antes de llegar al hospital, a la cárcel o al cementerio, podamos reconocer que te necesitamos. Que no esperemos tocar fondo para doblar nuestras rodillas. Y si alguien ya está pasando por el valle del dolor, recuérdale que tú sigues estando ahí, porque aunque la vida golpee, tu gracia sigue sosteniendo nuestras vidas. Hoy te entregamos nuestro orgullo, nuestros miedos, nuestra vida y nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.